Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a empezar con el tema que se conoce como nombre de polarización, y que tiene mucho que ver con lo que vimos la clase pasada, y lo que ya venimos viendo hace un tiempito. Acerca de la clase pasada hicimos hincapié en la descripción matemática de la onda luminosa, de la onda electromagnética, y vimos que como es una onda que se propaga sin deformarse, podemos describirla de esta manera, ¿está bien? Y entonces aparece una función armónica que va modulando un vector que me dice cuál es el campo eléctrico en el último punto, ¿no? Entonces, para cada posición y para cada tiempo, voy a tener un valor diferente de coseno y por lo tanto el vectorcito campo eléctrico va a variar, va a variar en cada punto y en cada tiempo. Por ejemplo, en un dado tiempo yo puedo tener este perfil de campos eléctricos. A medida que voy avanzando en esta dirección, el coseno eh, va, la fase del coseno va cambiando porque el z va cambiando, por lo tanto el coseno va cambiando y eso va dando como resultado vectorcitos campo eléctrico que no cambian su dirección en este caso, sino que simplemente cambian su módulo. Y ya está. También se invierten, pueden cambiar su sentido. También en esta región cambia su sentido. Entonces, el fenómeno de polarización tiene mucho que ver con el carácter vectorial de la luz, y ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? Pero antes de eso me gustaría hacer un mini repaso de lo que vimos la clase pasada para terminar de asentar algunos conceptos que estuvimos analizando, ¿no? Entonces, uno de ellos tiene que ver con lo que dijimos acerca de que lo que nos interesaba modelar era cómo una perturbación armónica se propagaba en el espacio y en el tiempo sin deformarse. Y lo que vimos es que para que la descripción matemática de una perturbación, que para una posición y para un tiempo tiene un valor dado, se propague sin perturbarse, sin deformarse, perdón, era suficiente con pedir que sea una función de la posición y del tiempo, de tal manera que posición y tiempo aparezcan en esta combinación particular. ¿Está bien? En cualquier momento la perturbación era igual a una función cuya dependencia con la posición era x y la dependencia con el tiempo es t, y que aparezca como una única variable x menos bt. Esto me aseguraba que B, si identifico a B con la velocidad a la que se mueve la perturbación, la forma de la perturbación siempre va a estar, una vez descontado el movimiento como un todo de la propagación, por la misma función matemática, y por lo tanto eso iba a describir una perturbación que viaja sin deformarse. Lo que vimos también es que, ahora, f puede ser cualquier cosa, es muy general, y en el caso que nos iba a interesar, íbamos a trabajar con funciones armónicas, o sea, con cosenos y senos. Entonces lo que vimos la vez pasada es que si usamos cosenos, por ejemplo, podemos llevar a una forma general de esta f, puede tener esta pinta, ¿está bien? Donde es un coseno, donde aparece x y t, ¿se acuerdan? Aunque acá aparezcan como dos términos separados, era porque habíamos sacado factor común. O sea, sacando factor común podemos recuperar esta forma x menos bt, le agregábamos una fase inicial y le agregábamos una amplitud, y esa era una forma general para esta f que describía esto, una perturbación armónica que se propaga sin deformarse. El ángulo que entra acá, que es el argumento del coseno, toda esta suma de tres términos, se llama fase de la onda, ¿no? Y fase de la onda es una función que depende de x y de t. De hecho, depende de x y de t como esta parte que está acá. Todo esto es la fase de la onda. Y lo que vimos, perdón, antes de ir acá, lo que vimos es que el numerito k que aparece acá adelante, ¿qué nos permite ajustar? Nos permite ajustar situaciones donde la perturbación oscila. O sea, si yo saco una foto y me voy desplazando en x, para valores grandes de k, apenas empieza a cambiar x, k por x es un número muy grande, entonces la contribución a la fase de la onda, o sea, al ángulo que va acá adentro,
de esta parte, cuando K es muy grande, hace que pequeñas variaciones de X produzcan cambios muy grandes del ángulo este, y por lo tanto hace que el coseno oscile muchas veces, así que K grande va a estar asociado con un perfil de onda que varía muy rápidamente en la escala temporal, perdón, en la escala espacial. Cuando yo me muevo en X y K es grande, es una frecuencia muy grande en la que va a oscilar coseno, el coseno este, y cuando K es muy chiquitito, por el contrario, yo voy a tener unas situaciones donde a medida que avanzo en X tengo que llegar hasta X muy largos, muy grandes, para que K por X sea grande, y por lo tanto eso va con una variación más lenta espacialmente. Entonces, K tiene que ver, es una cantidad que es un parámetro que se conoce como número de onda, y tiene que ver con la periodicidad espacial. Absolutamente de la misma manera, el parámetro W va a tener que ver con la periodicidad temporal. O sea, yo me paro en un punto, y ahora la onda que viaja va a atravesar ese punto, y si yo estoy en ese punto, temporalmente la onda va a cambiar, va a tomar valores positivos y negativos, y voy a estar en un máximo, y el tiempo que tengo que esperar para oscilar y volver a ese máximo, va a depender de esta frecuencia angular omega. Cuanto más alta es la frecuencia, menos tiempo tengo que esperar, porque un incremento más chiquitito de t, multiplicado por un número grande, hace que todo esto sea grande, y hace que la fase cambie muy rápido entonces, y hace que el coseno oscile muy rápido en el tiempo. Entonces, K tiene que ver con la periodicidad espacial, y W tiene que ver con la periodicidad temporal de mi señal. Entonces, para hacer eso más explícito, se puede escribir de la siguiente manera. Acá, que se conoce como número de onda, se lo puede escribir como 2pi sobre otro número que se llama lambda, que se conoce como longitud de onda, y a W, que tenía que ver con la periodicidad temporal, lo podemos escribir como 2pi sobre un número t, que es el periodo temporal de la onda. Lambda sería el periodo espacial de la onda, y t sería el periodo temporal de la onda. Esta se llama frecuencia angular, y es 2pi, lo que se conoce como la frecuencia de la señal. 2pi veces la frecuencia es la frecuencia angular. Entonces, si yo hago simplemente esta sustitución de este parámetro por este y este parámetro por este en esta ecuación, la forma de la perturbación me queda escrita de esta manera. Esto sería K y esto sería W. Ahora, ¿qué gano haciendo esto? ¿Por qué no sé, complico las cosas? Bueno, porque acá se hace explícito lo que les acabo de decir. Fíjense que cuando X varía desde 0 hasta un valor lambda, esta parte de acá varía desde 0 hasta 2pi, ¿no? Entonces, es evidente que cuando esta parte llega a 2pi es porque ya o sea, si todo esto se permanece fijo, cuando toda esta parte llega a 2pi, es que salí de un máximo y vuelvo a llegar al siguiente máximo. Así que la distancia que tengo que recorrer para eso se hace explícito que es lambda, ¿no? Porque cuando x va de 0 a lambda, esto que está acá va de 0 a 2pi. O sea, ese ángulo dio toda una vuelta, y ahora si sigo avanzando va a dar otra más. Por lo tanto, lambda es el desplazamiento en x que hace que la fase de la onda se incremente en 2pi, ¿no? Cuando x va de 0 a lambda, ¿no? Y lo mismo con t grande, con el periodo. Supónganse que x está fijo, y φ0 está fijo, entonces, y el tiempo es 0, entonces esto vale 0. Ahora, si dejo pasar el tiempo hasta t chiquitito igual a t grande, esta parte de acá cambió desde 0 a 2pi. O sea, dio toda una vuelta. Entonces, se hace evidente que t grande, o sea, el periodo, es el tiempo que tengo que esperar para que la fase, si estaba en un máximo, vuelva a estar en el siguiente máximo. ¿Está bien? O sea que la fase de la onda se incrementa en 2pi. Por eso lambda tiene que ver con el periodo espacial, y t, o sea, el periodo temporal, tiene que ver justamente con la periodicidad temporal. ¿Está bien? Bueno, y entonces, esta es la periodicidad espacial, esto tiene que ver con la periodicidad temporal, pero ambas periodicidades están vinculadas, o sea, no son independientes,
y lo que los vincula es la velocidad de propagación de la onda. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan acá, este W era, este W era K por la velocidad de propagación, ¿no? ¿Se acuerdan? Este W era K por B. Así que la velocidad es el cociente entre la frecuencia angular y el número de onda. Pero entonces, fíjense que 1 sobre K es lambda sobre 2pi, y la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, así que en definitiva la velocidad de propagación siempre es lambda por la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, las dos periodicidades, si quieren, la periodicidad espacial y la frecuencia temporal, el producto de ambas tiene que ser igual a la velocidad de propagación, no son cantidades independientes. Entonces, ahora en este lugar ustedes pueden encontrar una animación que está muy buena y que yo se los dejo acá la referencia, pero ahora la voy a presentar en clase para entender un poquito esto. Entonces fíjense que acá tenemos una perturbación armónica de este tipo. Fíjense que acá estamos viendo una onda que va de un máximo a otro máximo, o sea, esta distancia, la distancia que va desde este extremo de la pantalla hasta este extremo es lambda. Vamos a ponerle que sea 3 lambda, 3 veces lambda, ¿no? Ahí está. O sea, esta distancia ahora es 3 veces lambda, y me doy cuenta de eso porque fíjense que entran 3 oscilaciones completas de la onda. ¿Está bien? Por eso, eso quiere decir que esta distancia es 3 lambda. Por lo demás, fíjense que es una onda que tiene una frecuencia de 1 GHz, o sea, de 1 por 10 a la 9 Hz, o 1 sobre segundo, periodos por segundo, oscilaciones por segundo. La amplitud es de 1, y en este caso es el campo, así que es 1 volt por metro, que es la unidad de campo. El ángulo φ es 0. ¿Cómo me doy cuenta que es 0? Y porque cuando z es igual a 0, o sea, acá tengo tiempo igual a 0, y acá estoy mirando las cosas en z igual a 0, perdón, este x debería ser z, este x debería ser z. Acá estoy mirando en z igual a 0, o sea, esto es 0, y el coseno de todo esto, ¿cuánto vale en esta posición? Vale 1, porque estoy justo en el máximo. Así que eso me dice que φ0 es 0, que es lo que yo puse acá. ¿Está bien? Y después lo que veo es lo siguiente. Obviamente estoy viendo las cosas a tiempo igual a 0. Esto es una foto, así que esto es 0. Y lo que puedo ver es lo siguiente, fíjense. Llevé la pantalla B al extremo izquierdo de la pantalla, y ahora la voy a ir avanzando. Y entonces, en cada posición donde dejo la pantalla me permite ver cuánto vale el campo en ese lugar. Es como que yo estoy avanzando con este X. ¿Está bien? Cuando avanzo determinado lugar, la fase va cambiando, porque el X va cambiando, así que esto es 0, pero esto va a ir aumentando en fase. Así que el coseno va cambiando, y acá veo el resultado de eso. Y cuando avancé una distancia, esta distancia entre acá y acá es lambda, quiere decir que x es lambda, entonces acá me queda lambda sobre lambda 2pi, coseno 2pi es 1, así que volvió al máximo. Entonces cuando la separación entre un máximo y otro máximo es lambda. ¿Está bien? ¿Se ve de acá eso? ¿Está bien? Si ahora sigo, Sí, sí. ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Ahora sigo avanzando, o sea, hago que x sea más grande que lambda. Bueno, acá este ángulo va a ser más grande, o sea, ya di una vuelta y ahora voy a empezar a dar la segunda vuelta, así que el coseno va a empezar a actuar otra vez, y cuando llego a 2 lambda, pum, en este caso, x es 2 lambda, fíjense que la distancia que separa esto y esto es 2 lambda. Entonces, si tengo 2 lambda sobre lambda me queda 2, por 2pi me queda 4pi, y coseno de 4pi vuelvo a ser 1, porque es como que yo di 2 vueltas. ¿Está bien? Y bueno, y así sucesivamente, y así también para la tercera. ¿Se entiende? Entonces,
lo que acabamos de ver es cómo pusimos esto en 0, o sea, es una foto, y vimos cómo es la dependencia de la fase con X. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner esto en algún lugar, por ejemplo acá, y me voy a fijar, por ejemplo, en z igual a 0, y en z igual a este valor, que no sé cuánto es, no sé si figura acá. Pero voy a dejar el tiempo andar, ¿no? Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, me paro en un lugar, por ejemplo acá, en 0, esto es 0, y el tiempo está andando, y por lo tanto ahora la fase del coseno va a avanzar porque el tiempo avanza en el lugar donde estoy parado, y eso va a hacer que en ese lugar suba y baja la perturbación. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para, si estoy en un máximo, llegar a otro máximo? Bueno, t, justamente, este que está acá. ¿Se entiende? Y eso da lugar a lo que conocemos como periodo temporal. Si yo miro en este lugar, en el plano A, vería que el campo eléctrico sube y baja, y si mirase en el plano B, vería que el campo eléctrico de vuelta sube y baja, sube y baja. Son estas dos proyecciones. Estoy a valor de X constante, perdón, Z constante igual a 0 acá, y acá distinto de 0, pero en este valor, en ZB. Ahora, oscila sube y baja con la misma frecuencia, pero están desfasados, obviamente. Cuando uno es máximo, el otro no, tengo que esperar cierto tiempo porque le toma cierto, y la diferencia de fase tiene que ver con el tiempo que tengo que esperar para que la perturbación se propague desde un lugar a otro, ¿no? Desde un lugar a otro. Ahí es el máximo, o sea, acá estoy en el máximo y tengo que esperar todo este tiempo, todo este tiempo, todo este tiempo para que acá esté en el máximo nuevamente. Bueno, ¿vamos bien? Buenísimo. Ahora, una vez que entendimos entonces cómo juegan todos estos valores, lo que vayamos a entender un poquito el concepto principal que se encuentra detrás del tema este de la polarización. Entonces vamos a empezar con el estado más simple, y es el que estamos viendo en la animación. ¿Qué significa esto? Supóngase que tenemos una perturbación descrita de esta manera. Esta es una perturbación que avanza en Z, pero la perturbación es transversal y ocurre en X versor. ¿tá? Ocurre en X versor. Así que si yo estoy mirando la luz que me incide, digamos, lo que incide sobre mí es en este lugar es un campo eléctrico que sube y baja solo en la dirección X versor. ¿tá? En este caso, estamos hablando de que la luz está linealmente polarizada en la dirección X versor. Ahora, ese no es el estado más general. El estado más general, porque la luz también podría, por ejemplo, estar polarizada en la dirección Y, ¿no? ¿Cómo describo este estado de polarización? Que también va a ser lineal. O sea, si yo miro acá, lo llamo lineal porque el vector campo eléctrico se mueve sobre una recta, para un z dado, para una posición dada, ¿no? Con el tiempo describo una recta. Es muy parecido, fíjense que la descripción matemática es igual, solo que el vector acá está en la X versor y acá está en Y versor. Por eso la oscilación acá es a lo largo del eje Y y acá a lo largo del eje X. ¿Está bien? Entonces, estos son dos ejemplos muy pavotes, los más simples de todos, de una situación donde la luz está linealmente polarizada. Ahora, Una consulta. sí, Perdón, acá vos donde pusiste Z es lo que antes escribíamos como X, ¿verdad? sí, sí, exacto, Ok, ok. exacto. Bueno. Eh, entonces, el estado de polarización más general, para onda que se propaga, según la dirección Z, lo vamos a modelar como una combinación lineal de las dos estados de polarización que les mostré antes. O sea, como la superposición de dos ondas de igual frecuencia que se propagan en la dirección Z, pero una oscilando en X versor y otra en Y versor. ¿no? Este es el estado más general. ¿sí?
lo vamos a describir de esta manera. Fíjense que esta perturbación, lo que se mueve en X, tiene una amplitud E0X, lo que se mueve en Y, una amplitud E0Y. Las frecuencias y los lambdas son iguales, porque estoy asumiendo que son ondas de igual frecuencia, e igual velocidad de propagación, así que lambda es igual a lambda, y W es igual a W, pero lo que voy a admitir que puede ser diferente es la fase inicial. Entonces, acá voy a usar una fase phi sub x, y acá voy a usar una fase phi sub y. Entonces, ahora me va a interesar ver cómo se combina este tipo de perturbaciones. Son dos perturbaciones ortogonales, la suma va a dar en algún lugar del plano, ¿está bien? Y ahora vamos a entender un poquito cómo funciona esa suma. Este es el estado de polarización más general que yo pueda describirlo. Entonces, antes de empezar, vamos a reescribir un poquito phi sub i. A phi sub i lo vamos a pensar como, como phi sub e, este debería ser un x. Phi sub x más un epsilon, ¿está bien? Entonces, epsilon es la diferencia de fase entre lo que oscila en la dirección y respecto a lo que oscila en la dirección x. ¿Está bien? Y epsilon va a ser el parámetro que me va a interesar, en definitiva. No me interesa cuánto vale el valor de este y cuánto vale el valor de este, sino qué tan diferente es esta fase con respecto a esta que está acá. Y eso lo captura el epsilon, este parámetro epsilon. Acá hay un x, después lo voy a corregir. Este valor epsilon se llama diferencia de fase entre la onda que oscila en Y y la onda que oscila en X. ¿Está bien? Entonces, los parámetros más importantes para entender el estado de polarización de una onda son las amplitudes en la que oscila en X, las amplitudes en la que oscila en Y la diferencia de fase entre ambas perturbaciones. Todo lo que veamos de polarización, toda la descripción matemática de cualquier caso de polarización, se resume a describir cualquier estado de polarización como combinación lineal de estas dos cosas, donde los parámetros relevantes son los que definen cómo se mezclan, y por lo tanto son los que van a terminar diciendo cómo va a salir polarizada, cómo va a estar polarizada la onda. ¿Está bien? Son tres parámetros: las dos amplitudes y la diferencia de fase relativa. Entonces veamos Disculpa. un poquito ¿y por qué pasa esto? Porque fíjense, si yo tengo una onda a un tiempo dado, ¿no? Este es un perfil de onda, para un tiempo fijo, este es el perfil de onda, como a medida que avanza X, como es la onda armónica, cuando epsilon es igual a 0. Fíjense que me doy cuenta que epsilon es igual a 0 porque cuando X es 0, estoy en el máximo. ¿Está bien? Si epsilon fuera distinto de 0, por ejemplo, una onda que epsilon fuese pi sobre 2, fíjense que sería esta la situación. ¿Está bien? Le estoy sumando acá pi sobre 2. Acuérdense que cuando yo sumo a la variable x es como que estoy haciendo un desplazamiento, ¿está bien? Como lo empezamos a ver la vez pasada. Así que cuando yo acá pongo pi sobre 2 es como si considerara esta, pero desplazada un poquito hacia la izquierda. ¿Está bien? Y sé que se desplaza esto porque fíjense que cuando x es 0, coseno de pi sobre 2 es 0. ¿Está bien? Y entonces, por ejemplo, si tuviera que superponer una onda una onda con psi igual a 0 con una onda con psi igual a pi sobre 2, o sea que la diferencia de fase entre las dos sea pi sobre 2, el máximo de una coincidiría con el 0 de la otra, el extremo este coincidiría con el 0 de este, el extremo, cuando esta se hace nula, este sería un extremo, etcétera, etcétera. Ahora, si yo considerara ahora una onda que tiene un desfasaje de pi con respecto a epsilon igual a 0, o sea, sería esta que está acá abajo, fíjense que al extremo hacia un lado le corresponde el extremo hacia el otro, las dos pasan por 0 al mismo tiempo, y cuando una se hace mínima, la otra se hace máxima, pasan por 0 en el mismo lugar, y cuando una llega al máximo, la otra llega al mínimo, y así sucesivamente. Entonces, saber cuál es el desfasaje de las dos va a ser muy importante para ver cuánto aporta una en el momento que tengo que considerar, en la posición que tengo que considerar con respecto a la otra. Entonces, habíamos dicho que una cosa era entender la diferencia de fase, pero también esto lo podemos escribir, ¿se acuerdan? De esta manera. Si yo acá
multiplico y divido por 2pi sobre lambda, o sea, por k, digamos, 2pi sobre lambda y lambda sobre 2pi, esto es lo mismo que antes, solo que ahora voy a poder sacar factor común 2pi sobre lambda del primer término y del segundo término, y escribir esto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que esto es lo mismo que tener una descripción sin una fase inicial, pero con un x corrido. No, con un x que es x más un delta x, y este sería el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, eso es el desfasaje que induce epsilon, pero está medido en una escala espacial, porque ahora todo esto, fíjense que es un delta x, tiene unidades de x, de posición, ¿no? Lambda por epsilon sobre 2pi me da unidades de desplazamiento en metros, si quiere. Entonces, esta cosa que está acá, justamente, es el desplazamiento que hay entre el puntito rojo y el puntito rojo. Por ejemplo, el puntito rojo y el puntito rojo. Dependiendo del epsilon que yo use. Por ejemplo, si yo uso un pi sobre 2, un epsilon pi sobre 2, eso corresponde, si yo acá pongo acá pi sobre 2, esto me da que el delta x es lambda sobre 4, que es lo que puse acá. ¿Y qué significa esto? Que esta curva se desplazó con respecto a la primera, la que tenía, la que usé como referencia, epsilon igual a 0, en un cuarto de longitud de onda. Un cuarto de longitud de onda. ¿Está bien? Fíjense que un cuarto de longitud de onda es la distancia entre este punto y este punto, ¿no? Esta es la onda entera, esto es lambda, lambda sobre 2 es desde acá hasta acá, y lambda sobre 4 es desde acá hasta acá. Y fíjense entonces que el desfasaje de esta es un desplazamiento hacia la izquierda de lambda sobre 4. ¿Sí? Y lo mismo, el desplazamiento de esta es lambda sobre 2. Fíjense que la distancia entre este punto rojo y este punto rojo es media onda. Es media onda. Es desde acá hasta acá. Es media longitud de onda. Entonces, hay una equivalencia entre diferencia de fases y desfasajes que me va a ayudar a entender cómo está desplazada una forma funcional con respecto a la otra en función, por ejemplo, de la fase relativa que existe entre las dos. Entonces, veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona esto. Entonces, empecemos con el caso más sencillo de todos. El caso más sencillo de todos. Permítame mostrarles la animación. Entonces, es esto que está acá. Y ahora lo que voy a hacer es darle una amplitud a la oscilación en I, ¿no? Voy a usar que la amplitud en X vale 1, epsilon 0, y la amplitud en Y es igual, vale 1, epsilon 0. Entonces, vamos a resetear esto. Entonces, inicialmente, como la fase inicial es 0, de la que oscila en X, la tengo acá. Ahora, fíjense, este parámetro que está acá es muy importante, es el parámetro que yo les decía, es la diferencia de fases iniciales entre lo que oscila en X y lo que oscila en Y. O sea, es el epsilon que habíamos dicho antes. ¿Está? Es este epsilon que estaba acá. ¿Está? Es la diferencia de fase entre lo que oscila en X y lo que oscila en Y. Fíjense que ahora está en 0, entonces cuando uno es máximo el otro es máximo. Si yo lo muevo, lo puedo llevar, por ejemplo, a, bueno, lambda sobre 4, perdón. Bueno, lo puedo llevar a diferentes valores, ahora vamos a estudiar los distintos valores, pero lo que estoy diciendo es que la fase inicial de Y no es igual a la de X, no es igual a la de X en un caso general. Acá, por ejemplo, la diferencia es 35 grados. Y entonces, como ven, lo que cambia es que los máximos de unos no van a coincidir con los máximos de otros. Entonces, empecemos con el caso más sencillo, que es que las dos están en fase. Ahí está. Perdón, Ariel. Significa que la onda que está en X es máxima en X, en Z igual a 0, y la onda que oscila en Y también es máxima en Z igual a 0. ¿Alguna pregunta? Ariel, Sí. sí, perdón.
Estoy medio perdida. En este caso, las dos ondas dependen de Z, pero tienen dirección distinta. Son estas dos. Son estas dos. La roja es este término. ¿Está bien? Es un coseno que avanza en Z y con el tiempo, y con una frecuencia espacial y una frecuencia temporal, ¿no? Y oscila en X, que X es este que está acá en este dibujo. Este término que está acá sería el azul. Tiene una amplitud que es igual a esta, porque yo seté acá que es igual, pero podría poner que fuese diferente, que podría ser más chiquita, ¿está bien? Avanza en Z, y también avanza en el tiempo, en Z con la misma frecuencia que esta, las longitudes de onda son iguales, y estoy diciendo que el épsilon es 0, o sea que la diferencia de fase es 0 entre las dos, así que esto es 0, ¿está bien? Ok. Y, perdón, una pregunta más. Sí. No sé si entendí qué significa un estado de polarización, o sea, Sí. como, no sé si lo veo la definición. Tiene que ver con el carácter vectorial de la perturbación esta, ¿no? Como es un vector, en general va a estar oscilando en un determinado momento en una dirección dada, ¿está bien? Entonces, de acuerdo a cómo se comporte la dirección a la que yo veo oscilar al campo eléctrico, voy a estar hablando de distintos estados de polarización. Avancemos un poquito y esto va a ser evidente, ¿está bien? Ok, ok. Por ahora lo que estamos Gracias. haciendo es combinar dos estados lineales. Uno que oscila en X y otro que oscila en Y. ¿Está bien? Y estamos viendo el caso más simple, que la diferencia de fase es 0. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, fíjense lo que sucede. Vamos a poner esto en algún lugar. Acá, por ejemplo. Entonces voy a tener, este plano me dice cómo varía en el tiempo la suma de los dos. Fíjense que a tiempo igual a 0, en Z igual a 0, estoy en un máximo de Y, en un máximo de X, pero el campo total, el que yo veo, es este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Es este que está acá. Es la suma de los dos. Está en este punto el campo. Entonces, fíjense qué pasa cuando dejo pasar el tiempo. Entonces, el panel de arriba es lo que veo a Z igual a 0. El panel de abajo es lo que veo en ZB. ¿Está bien? En ambos casos, el campo total, que es la suma de los dos, se mueve en una recta que está a 45 grados en este caso, ¿se ve? ¿No? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el azul llega al máximo, el rojo también llega al máximo, después pasan los dos por 0 al mismo tiempo y pasan los dos por el mínimo al mismo tiempo, ¿no? Suben y bajan de esta manera. Máximo, máximo, pasan por 0, mínimo por mínimo, y por lo tanto, en este lugar, el campo eléctrico oscila linealmente en esta dirección. Y acá también, ¿está bien? En todos los lugares oscilan en esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces lo que estamos viendo es que en este caso, en el caso donde tengo una perturbación en X y también una perturbación ahí en fase, porque epsilon es 0, voy a tener un campo linealmente polarizado. Y ahora les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de poner que la amplitud de oscilación en Y sea igual a la de X, hago que la amplitud sea más chiquitita? Por ejemplo, un 10% de la de X. ¿Bien? Entonces, van a seguir coincidiendo los máximos con los máximos y los mínimos con los mínimos y el 0 con el 0, pero fíjense lo que pasa ahora. El ángulo en el que está oscilando, el ángulo que subtiende la dirección de polarización, cambió. Porque el máximo de Y llega hasta acá nada más, y el máximo de X llega hasta acá arriba. Entonces, cuando el máximo llega al máximo y el mínimo llega al mínimo, voy de este punto hasta este punto, a este punto, a este punto. O sea que el ángulo de la polarización lineal que voy obteniendo va a depender de las amplitudes, ¿no?
cuanto más grande sea la amplitud en X con respecto a la Y, más vertical va a quedar la recta que contiene a la dirección de polarización. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y acá vemos el campo total. El campo total es este. Déjenme cambiar un poquito el ángulo de este. Entonces, este es el campo total. Acá no estoy graficando ni el X ni el Y, sino directamente la suma. Y ustedes ya pueden ver que entonces es un campo que se mueve en una dirección que no es ni la X ni la Y, sino una dirección que sale de la combinación lineal de las dos, que es esta que está acá, ¿no? Esto es como que yo veo que las líneas que me van viniendo, pero en función del tiempo puedo ver que se me genera esta perturbación que está inclinada con respecto a la dirección X, un cierto ángulo. Este estado de vibración, este estado de oscilación, es un estado de polarización lineal. ¿Está bien? Y ahora vamos a tratar de describirlo matemáticamente. Entonces, lo que vimos que es que cuando epsilon es 0, cuando están en fase los dos, ojo, epsilon puede ser 0, pero también puede ser un número de veces entero 2pi, ¿no? Que significa que un máximo coincide con otro máximo, que ese sería como el siguiente de la otra, pero en definitiva máximo con máximo, mínimo con mínimo. Así que la condición más general es que epsilon sea un número entero de veces 2pi. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y siempre voy a estar en esa situación. Y entonces vamos a hacer esta cuenta. Entonces, esta cuenta significa acá poner, si epsilon es 0, significa hacer esta suma. Esto más esto. ¿Está bien? Donde acá epsilon es 0, por eso no aparece. Pero entonces puedo sacar factor común toda esta parte que está acá. Entonces saco factor común eso, y me queda E0x en la dirección x versor, más E0y en la dirección y versor, todo multiplicado por esta cosa que depende de la posición y del tiempo. Ahora, esta parte que está acá, que en definitiva da cuenta de la dirección de la oscilación, no depende del tiempo, es constante. Entonces, esto me fija la dirección, y esta parte que está acá va a modular eso, haciéndolo máximo, invirtiéndolo, haciéndolo pasar por 0, cómo oscila en función del tiempo y de la posición el campo eléctrico, que siempre permanece en esta dirección. Por eso, combinar estos dos términos con desfasaje igual a 0, deja la dirección del campo eléctrico constante y simplemente va cambiando su amplitud y invirtiéndose de acuerdo al signo y a la amplitud del coseno. ¿Se entiende? Te hago una pregunta. Sí. Perdón, yo no entendí bien por qué digamos que el lambda y la frecuencia tienen que ser iguales. Bueno, perfecto. Para toda esta parte de la polarización, de lo que veamos, vamos a asumir que son iguales. ¿Está bien? Lo que estamos tratando de hacer es tratar de describir el estado de polarización de una perturbación con un lambda dado y una frecuencia dada. ¿Está bien? Vamos a tratar de escribir eso. Lo que yo te digo es que la manera más general de escribirlo es escribirlo de esta manera. Como es una descripción matemática de una perturbación con un lambda dado y un omega dado, usamos aparece el mismo lambda y el mismo omega en los dos términos. ¿Está bien? Por eso son los mismos. Porque estamos viendo cómo describir un estado de polarización de una perturbación con un lambda y un omega dado. Ok, bien. ¿Está bien? Fíjate acá, lo que estamos hablando es cómo modelar, cómo describir el estado de polarización para una onda que se propaga. Esa es la idea. Entonces tengo una onda bien definida, con lambda y omega bien definido, y la vamos a modelar. ¿Cuál es la manera más general, matemáticamente, de describir un estado de polarización? De esta manera, como combinación lineal de algo que oscila en X, algo que oscila en Y, con las mismas periodicidades, y que pueden estar desfasadas y que pueden tener distintas amplitudes. Con esos tres parámetros voy a poder describir cualquier estado de polarización. Ahora vemos lo del ángulo. Fíjense que cuando E0x en este dibujo, E0x es chiquitito, esta cosa va
el máximo va a acercarse a la dirección vertical. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y cuando E0x es grande comparado con E0y, la oscilación tendería más que nada a estar horizontal. Y esto es porque la dirección te la da esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, el ángulo que forma una dirección particular, y bueno, cumple que la tangente del ángulo tiene que ver con el coseno de la dirección vertical sobre el cateto adyacente, que sería la dirección horizontal en este caso. Así que la tangente del ángulo tiene que ver con el cociente de las amplitudes. ¿Está? Sale de acá, esta es la parte matemática, aunque se puede entender físicamente con los dedos por qué debería acercarse a la parte vertical o a la parte horizontal, de acuerdo a si E0y es más grande que E0x o al revés. ¿Está bien, Luana? Bueno. Entonces, lo que hicimos fue hacer esta cuenta con epsilon igual a 0. Ahora voy a poner epsilon igual a pi. ¿Está bien? Epsilon igual a pi o a menos pi. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, en lugar de epsilon voy a poner pi acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando z sea 0 y a tiempo 0, acá voy a tener coseno de pi en lugar de coseno de 0. ¿Está bien? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso? Y que, por ejemplo, este término está asociado a esta perturbación que no tiene una fase inicial, así que es esta que está acá, y este que está acá es poner acá un epsilon igual a pi, que si ustedes ven de la transparencia anterior, del slide anterior, eso corresponde a una perturbación que está desplazada con respecto a la primera en media longitud de onda. O sea, tengo la primera, la corro, como estoy sumando, corro hacia la izquierda media longitud de onda, y eso me da la perturbación que está describiendo esta forma matemática. Y ahora, fíjense que cuando lo que oscila en X llega a un máximo, lo que oscila en Y, que es esto que está acá, no llega no está en el máximo, sino que está en el mínimo. Los dos pasan por cero juntos, y cuando lo de X está en un mínimo, el otro está en un máximo. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo sería esa situación. Voy a poner esa situación. Disculpen, a ver, un segundito, arreglo esto. Entonces, voy a poner que el desfasaje entre los dos sea pi, o sea, 180 grados. ¿Está bien? Sea pi. Voy a poner las mismas amplitudes. Entonces, fíjense que cuando Y está en el máximo, en este caso X está en el mínimo. ¿Está bien? En esta situación. Voy a resetearlo porque acá estoy evaluando en un tiempo que es distinto de 0 porque quedó de la vez pasada. Voy a resetearlo. Ahí está. Fíjense que cuando X es máximo, a tiempo igual a 0, Z igual a 0, X es máximo. A Z igual a 0, T igual a 0, coseno de 0 es 1, X es máximo. Y esto es 0, este es 0, pero acá me queda un pi. Coseno de pi es menos 1. Entonces, en lugar de estar para este lado, está para este lado. ¿Se entiende? Es mínimo. Entonces, si dejo ahora avanzar esta situación y evalúo lo que veo, por ejemplo, en B, que es esto que está acá, de vuelta oscila de manera lineal, o sea, la dirección siempre se mantiene sobre una recta, ¿está bien? A lo largo del tiempo, pero es una recta que, si ustedes se fijan, cumple que lo que les decía, que cuando Y es máximo, X es mínimo, porque acá está en menos X, ¿está bien? Y cuando voy al mínimo de Y, voy al máximo de X. ¿Se entiende? Esa es la diferencia, eso es lo que ocurre cuando epsilon es pi, acá. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver qué significa eso. ¿Está bien? Entonces, ahora quiero calcular esta situación. Para calcular esta situación, lo que voy a hacer es trabajar un poquito acá.
acá tengo tres términos, pero vamos a pensar lo siguiente. Vamos a pensar que hay una propiedad trigonométrica que es la siguiente. Cuando yo tengo el coseno de una suma o el coseno de una resta, coseno de A más B, es igual a coseno de A por coseno de B menos seno de A seno de B. Y si tuviera coseno de A menos B, sería coseno de A coseno de B más seno de A seno de B. ¿Ven? Esto es una cosa trigonométrica que la vamos a aceptar. Entonces vamos a usar esta propiedad para escribir esto de otra manera, que es lo que aparece acá. Y vamos a considerar que toda esta parte que está acá, es A, y el pi este es B. Entonces vamos a hacer, fíjense que coseno de A más B es coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. ¿Está bien? Esta igualdad se mantiene, es una igualdad trigonométrica. Pero fíjense que, entonces, acá me queda seno de tita, y seno de tita es 0. Así que todo esto se va, y coseno de pi es menos 1. Así que esto que está acá, es menos coseno de 2pi lambda por z menos omega t, porque esto es un menos 1. ¿Se entiende? Entonces, esto que tengo acá, del lado i, en realidad es esto, se escribe así, donde ya me saqué de encima el más pi que está acá. Y cuando escribo de vuelta esta suma, usando esto que está acá, tengo la parte de x que no la toqué, pero fíjense que la parte de y me quedó menos, bueno, la amplitud por coseno de 2pi z sobre lambda menos omega t, que es esto que está acá, oscilando en inversor. Un menos acá, pero a menos del signo, esto, fíjense que ahora es igual a esto que está acá. Entonces lo puedo sacar factor común. Entonces lo saco factor común, y me queda E0x en x versor menos, ahora, E0y en y versor. Esta de vuelta es una dirección fija en el espacio, porque no dependen ni de z ni de t, ¿está bien? Y lo que tengo es que esa dirección va siendo modulada con una periodicidad lambda en desplazamientos espaciales y con una periodicidad asociada con omega a medida que transcurre el tiempo. Y entonces, en lugar de oscilar así, donde un máximo de y corresponde a un máximo con x, la cosa oscila así. O sea, no en este ángulo, sino en este ángulo. ¿Está bien? Porque un máximo de x ocurre en un mínimo de y. Y viceversa, un mínimo de x ocurre en concordancia con un máximo, perdón, un mínimo de y ocurre en concordancia con un máximo de x. Y los dos pasan por cero juntos. De tal manera que se me forma esta trayectoria también lineal, pero orientada de esta manera. Entonces, en definitiva, para el caso de polarización lineal, vimos que en nuestra descripción general la podemos obtener de la siguiente manera, con una combinación lineal de algo que oscila en x y algo que oscila en y desfasado con respecto a x, pero cuando el desfasaje es 0, obtengo polarizaciones lineales de esta forma, con ángulos que van desde 0 hasta pi sobre 2, y si pongo acá un épsilon pi, por ejemplo, como acabamos de ver, cuando llego al máximo de uno, estoy en el mínimo de otro, y por tanto tengo polarizaciones lineales que oscilan con esta orientación. Las dos son lineales, pero una dan lineales en estos cuadrantes, y la otra dan lineales en otros cuadrantes. ¿Está bien? Y en ambos casos, la tangente del ángulo tiene que ver con el cociente de amplitudes. ¿Está bien más o menos? Entonces, espero que respondan. ¿Alguna pregunta? Disculpa, Perdón, sí. Sí, dale. Bueno, bueno. yo iba a preguntar si el desfasaje, si el máximo de una coincidía con el cero de otra, Claro, ahora vamos. cambiaba la dirección. Ahora vamos. Perdón. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Pero lo único que acabamos de ver acá
son dos casos particulares de esta combinación. Los dos casos particulares son cuando epsilon es 0 y el máximo de una se llega con el máximo de la otra, y después van bajando en concordancia, las dos pasan por 0 y alcanzan el mínimo juntas, que sería esta parte que está acá, o cuando el desfasaje es más menos pi y le sumo un número entero de veces 2pi. Y en ese caso, cuando uno está en el máximo, el otro está en el mínimo, y viceversa, y eso me deja el plano de polarización entre estos dos cuadrantes. Esos son los dos casos que vimos hasta ahora. Obviamente, epsilon puede valer otra cosa, y la idea es analizar qué pasa en esos casos. Ahora lo vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Había por ahí? No, yo quería saber si acá el ángulo tita era el mismo, o sea, en la parte de pi, epsilon igual a pi. Claro. Fíjate, el ángulo tita acá lo estás midiendo desde acá hasta acá, y acá lo estarías midiendo desde acá hasta acá. O mejor dicho, con respecto al eje Y, si querés. Lo que digo es que, tipo, ahí como que tu x es negativo, no importa. Claro, no. Ok, ok. Está bien. Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer es mostrarles un caso donde epsilon no es ni 0 ni pi, sino que es pi sobre 2. Vamos a ver el caso donde el estado de polarización, que vamos a llamar circular, que se va a construir a través de una superposición de dos ondas de igual amplitud. Voy a pedir que la amplitud en x sea igual a la de y, pero que la de y esté desfasada con una diferencia de fase inicial de pi sobre 2. ¿Saben? Epsilon es pi sobre 2. Nuevamente, fíjense que siempre son estos tres parámetros los que van a definir el estado de polarización. ¿Qué estoy combinando? Antes de mezclarlos, ¿no? Espacialmente, ¿qué estoy combinando? Estoy combinando una onda armónica que no tiene desfasaje, que es esta de referencia siempre que pongo acá, con epsilon igual a 0, con una onda que está desfasada, que tiene un desfasaje de pi sobre, una diferencia de fase inicial de pi sobre 2, ¿no? Que se corresponde con un desfasaje de lambda sobre 4, que sería que todo esté corrido hacia la izquierda, porque estoy sumando, entonces se corre hacia la izquierda, un desplazamiento de Tx de lambda sobre 4, de un cuarto de longitud de onda, ¿sí? Que es de la distancia desde un extremo hasta 0. Eso es un cuarto de longitud de onda. Entonces estoy superponiendo estas dos cosas. Y eso significa que cuando uno está en el máximo, la otra pasa por 0, cuando esta pasa por 0, la otra está en el mínimo, y así sucesivamente. Entonces vamos a ver qué consigue esto. Vamos a la simulación. ¿Está bien? Reseteamos todo, y vamos a los parámetros. Entonces vamos a poner acá, queremos que el desfasaje sea pi sobre 2, ¿no? Que esto sea pi sobre 2. Entonces, en el applet estoy poniendo que la diferencia de fase inicial sea 90 grados, o pi sobre 2, ¿no? Entonces, fíjense que cuando x está en máximo, la otra pasa por 0, que era lo que veíamos antes, ¿no? Era lo que... Cuando uno está en el máximo, esta pasa por 0. Cuando la x pasa por 0, la otra está en el mínimo. Y es lo que tenemos acá. Cuando x está en el máximo, esta pasa por 0. Cuando x pasa por 0, esta está en este valor, y así sucesivamente. ¿Está bien? Esto es 90 grados, perfecto. Entonces fíjense lo siguiente. Vamos a hacer primero la siguiente cosa. Lo que voy a hacer es mantener el tiempo igual a 0. O sea, el tiempo acá es 0, el tiempo acá es 0, y esto es pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense lo que pasa cuando avanzo en z. Y voy a avanzar en z avanzando la pantalla esta. ¿Está bien? Fíjense, el vector suma, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Lo ven? Ahora no se queda oscilando en una única dirección, sino que a medida que avanzo en z, la superposición para distintos zetas es un poquito, apunta cada vez a una dirección diferente, y parece que está rotando
rotando en un círculo. ¿Está bien? De hecho, si yo les muestro la superposición, acá, es esto que está acá. Entonces, a medida que yo avanzo en Z, la superposición de esta cantidad y esta cantidad, por cómo es el desfasaje, no se queda en una única dirección, sino que esa dirección va rotando a medida que voy avanzando en Z. ¿Está bien? Y fíjense que lo mismo sucedería si yo miro las cosas a un Z fijo, pero dejo avanzar el tiempo. Entonces vamos a hacer eso. Voy a poner una pantalla acá. Si quieren, empecemos viendo las componentes. Y le doy. Entonces, cuando estoy en este plano B, fíjense esto, las componentes se mueven de tal manera, traten de ver que efectivamente cuando llego a un extremo la otra está en 0 y viceversa, y eso hace que la suma se mueva en una circunferencia. ¿Está bien? Fíjense que ahora yo voy a poner el total. Este es el campo total en función de X y de T. ¿Está bien? ¿Se ve cómo funciona? Lo interesante es que si yo en un Z dado, ahora veo que el campo eléctrico es como que rota y la dirección va cambiando como si se moviese en una circunferencia. En este caso es una circunferencia. Vamos a ver una cosa. ¿Qué pasaría si yo la amplitud en I la bajo al 25% de la de X? ¿Alguien me podría decir qué deberíamos ver? Un óvalo o algo así. ¿Está bien? Sigue sucediendo que el extremo en una dirección coincide con el cero de otra, pero como las amplitudes son diferentes ahora, la excursión en una dirección es mucho más amplia que la excursión en otra, y por lo tanto me queda un óvalo alineado con los ejes, ¿no? En este caso, un óvalo con el eje vertical. Si la relación de amplitudes fuese inversa, o sea, sería más grande fuese la Y que la X, me quedaría un óvalo horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso particular en que las amplitudes son iguales, me queda una circunferencia, y yo llamo a esto un estado de polarización circular. ¿Está bien? El estado de polarización circular se logra simplemente superponiendo, igual que antes, como siempre, dos perturbaciones en X y en Y, solo que de igual amplitud, con un desfasaje de pi sobre 2 entre lo que oscila en X y lo que oscila en Y. Con eso logro esto que estamos viendo acá. ¿Está bien? Y esto se llama un estado de polarización circular. Bueno, entonces, permítame hacer esto analíticamente. Lo que voy a hacer es poner acá pi sobre 2, usar la misma ecuación de antes para sacarme de encima el épsilon que está acá y tratar de hacer parecida esta expresión a esta. Entonces, acá tengo, esto es lo que yo llamo A, esto es lo que yo llamo B, pero ahora épsilon es pi sobre 2. Y entonces esto es el coseno de A por coseno de B, menos, si considero que era más pi sobre 2, menos seno de A por seno de B, que es esta identidad trigonométrica. Ahora, coseno de pi sobre 2 es 0, así que este término desaparece, y seno de pi sobre 2 es 1, así que me queda menos seno de la fase, que está acá si considero más pi sobre 2, y más seno de la fase si hubiese considerado épsilon igual a menos pi sobre 2. ¿Ven? Esto que está acá. Y entonces, cuando esta expresión ahora es igual a lo que oscila en X y lo que oscila en Y, y como estoy diciendo que oscilan con igual amplitud, saco factor común la amplitud, y me queda esto que está acá. Y esto que está acá, ustedes ya pueden ver que todo el tiempo voy a estar combinando un vector en X con un vector en Y, pero que ambos van cambiando en el tiempo.
Así que la dirección, que es la suma de esta componente y esta componente, también va a ir cambiando en el tiempo. Ahora, que esta cosa vaya como un coseno y esto vaya como menos el seno, significa que cuando uno es máximo, el otro pasa por cero y viceversa. ¿Qué es lo que necesitábamos para obtener un compatible con lo que estamos viendo? Porque esto da en definitiva un versor que va apuntando en distintas direcciones, girando con velocidad omega, si estoy a un z dado, girando con el tiempo, por ejemplo. ¿Está? Es lo que veíamos que definía a la polarización circular. Entonces, lo que vimos es que la polarización circular se obtiene superponiendo, como siempre, algo que oscila linealmente en X con algo que oscila linealmente en Y, cuando el desfasaje entre ambos es más menos pi sobre 2. En ese caso me daba esto que está acá, que es un versor que oscila, o va oscilando en el tiempo, por ejemplo, para un z dado, con frecuencia angular omega. Entonces, un ejemplo antes del intervalo, supónganse que estamos viendo las cosas en z igual a 0, entonces esto es 0, esto es 0, y esta expresión en función del tiempo me queda así, coseno de omega t en x, y seno de omega t en y. Fíjense los signos. Yo acá tengo en realidad menos omega t, pero coseno de menos omega t es igual a coseno de omega t, porque es una función par el coseno, es una función par. Y acá tengo menos seno de menos omega t, como la función seno es una función impar, así que el signo menos sale afuera y se transforma con el signo menos de afuera en un signo más. Así que me queda más seno de omega t. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que podemos ver es lo siguiente. Imagínense a tiempo igual a 0. A tiempo igual a 0, ¿esto cuánto vale? Esto vale 1. Y a tiempo igual a 0, esto vale 0. Así que a tiempo igual a 0 estoy en un máximo en x y en un mínimo en y. Estoy en este punto. Ahora, imagínense que dejo avanzar el tiempo. Entonces el tiempo ahora avanzó un poquitito. El coseno se achicó. Quiere decir que en x, si yo estaba antes en el máximo, ahora estoy en esta posición. Y la parte en y, cuando aumentó el tiempo, esto aumentó y esto empezó a ser positivo. Así que estaba en 0 y empecé a subir. Así que un instante siguiente, al principio estaba acá, y al instante siguiente empecé a moverme para acá. ¿Está bien? Entonces, este estado de polarización, o sea, con epsilon más pi sobre 2, va, si yo estoy parado en un lugar, en el tiempo voy a ver que esto oscila de esta manera. Esta luz que gira de manera antihoraria se conoce como luz circular a izquierda. ¿Está bien? Luz circular a izquierda. Si epsilon hubiera sido menos pi sobre 2, yo acá tendría menos, ¿está bien? Menos acá. Y por lo tanto, si arranco en el punto a t igual a 0, arrancaría de este punto que está acá, y cuando dejo pasar el tiempo, ¿para dónde va a empezar a girar esto? Y bueno, cuando t empiece a crecer, el coseno va a dejar de ser máximo y se va a achicar, y el seno va a dejar de ser 0 y va a tomar valores mayores que 0 cuando t empiece a crecer, pero con el signo menos me voy a ir para abajo en los ejes verticales, así que voy a empezar a girar para el otro lado. Entonces, un desfasaje de menos pi sobre 2 es luz que gira de forma horaria y que también se conoce como luz circular derecha. ¿Está bien? Entonces, un desfasaje de más pi sobre 2 me da luz circular, luz circularmente polarizada a izquierda, y un desfasaje de menos pi sobre 2 me da luz circular circularmente polarizada que gira a derecha. Eso lo pueden ver aquí. Fíjense, si yo pongo 90 gira para un lado, y si pongo menos 90, ¿dónde está? Gira para el otro. ¿Está bien? Bueno.
Bueno, hagamos un intervalo ahora. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Hacemos un intervalito entonces? Bueno, son 10, 15 minutos a las 25, ¿me parece? A ver. Perfecto. Bueno. ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí? Perfecto. Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora tenía que ver con el caso de polarización circular, y entonces vimos que eso se conseguía con una perturbación que oscilaba en X, con una amplitud, y una perturbación que oscilaba en Y, con la misma amplitud, y un desfasaje que podía ser más pi sobre 2 o menos pi sobre 2, ¿no? Si era más pi sobre 2 y para una z dado vamos a tener en función del tiempo algo que gira de esta manera, y si el desfasaje hubiese sido menos pi sobre 2, giraría en sentido contrario. Ambas son polarizaciones circulares, una es polarización circular izquierda y la otra derecha. Ahora, esto lo podemos sacar, y vamos a esto que está acá. Entonces, si también lo que vimos es que si el desfasaje era más pi sobre 2 o menos pi sobre 2, pero las amplitudes no son iguales, no eran iguales, entonces íbamos a seguir teniendo que cuando estaba en el máximo de una perturbación en una dirección pasaba por cero en la otra y viceversa, pero ahora las excursiones en una dirección no van a tener la misma amplitud que las excursiones en la otra dirección, y por lo tanto, lo que tengo es lo siguiente. Si el desfasaje era más pi sobre 2, voy a tener polarización circular izquierda, ¿está bien? En los dos casos, pero en los casos donde la amplitud en Y es más grande que la X, voy a tener una elipse parada, digamos, vertical, y en los casos donde la amplitud de perturbación en Y sea más chica que en X, bueno, las excursiones en el eje Y no van a ser tan grandes como en el eje X, y por lo tanto la elipse va a ser, va a estar centrada en el eje horizontal, alineada con el eje horizontal. En ambos casos, el sentido de circulación va a ser el antihorario, ¿está bien? Porque el desfasaje es más pi sobre 2. Si el desfasaje hubiese sido menos pi sobre 2, tendría que esto giraría en el otro sentido, y valen las mismas consideraciones. ¿Saben? Dependiendo de qué amplitud es más grande, voy a tener una elipse alineada con el eje vertical o alineada con el eje horizontal. Entonces, estos son casos particulares de un estado de polarización que se llama elíptico, que ocurre siempre que las amplitudes no son iguales, y que los desfasajes, bueno, en este caso son más pi sobre 2 acá y menos pi sobre 2 acá. Estas son estados de polarización elípticos, como les acabo de decir. Ahora, son un caso particular de polarización elíptica porque no me da cualquier elipse, siempre me da o una elipse que está vertical o una elipse que está horizontal, pero ¿cómo hago para obtener una elipse que está en un plano cualquiera? Bueno, entonces, en el caso más general de todos, cuando la combinación de lo que pongo en X y pongo en Y tiene amplitudes diferentes y épsilon vale un número arbitrario, vamos a ver que eso da un estado de polarización elíptico en general, salvo casos muy particulares como los que ya vimos. Cuando épsilon era 0 o pi sobre 2 era lineal, perdón, 0 o pi era lineal, pi sobre 2 era circular o elíptico centrado, y si es cualquier otro valor, veamos lo que da. ¿Está? Veamos lo que da. Entonces, empecemos de vuelta, y vamos a poner acá un valor cualquiera, por ejemplo, este que está acá.
que no es ni pi sobre 2, ni pi, ni nada, es un valor cualquiera, menos 25 grados. ¿Está bien? Entonces, fijémonos lo que da. Voy a cambiar las amplitudes, ¿está bien? Voy a hacer que la amplitud en Y sea la mitad más o menos que la amplitud en X. Y fíjense lo que da. O sea, si yo pudiera graficar acá, esto sería una elipse que no está alineada con ninguno, ni con el eje X ni con el eje Y, sino que se mueve en una, o sea, como si fuera una elipse con ejes principales que están rotados con respecto a los ejes de referencia. Si yo veo acá cómo sería la onda, sería una cosa así, ¿no? Esta es la sumatoria de lo que tengo en X con lo que tengo en Y, cómo avanza en el tiempo. ¿Está bien? Cómo avanza en el tiempo. Entonces, este sí es un estado de progresión elíptica general. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver un poco cómo se describe matemáticamente. Pero básicamente es lo que típicamente obtengo cuando sumo dos perturbaciones de amplitudes diferentes y desfasadas una de otras con un épsilon general. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo matemáticamente. Tengo la expresión de siempre, que estoy combinando las dos perturbaciones. Lo que va a importar es qué tanto más desfasado está con respecto a X, así que la fase en Y la escribo como la fase en X más un épsilon. Y lo que estamos hablando entonces, esto sería, en lo que va a seguir, voy a llamar a E sub X a todo lo que está en la componente X, ¿está bien? Y E sub Y a todo lo que está en la componente Y. ¿Está bien? Esto es E sub X, E sub Y. Obviamente va a ser función de Z y de T, tanto E sub X como E sub Y. Bueno, no lo voy a hacer, en realidad están en los slides al final de la presentación, para los que quieran ver, que la suma de estas dos cosas da lugar a esta igualdad. A esta igualdad que está acá, que vincula la componente X con la componente Y, con las amplitudes y el desfasaje. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, se puede mostrar que hay una relación entre E sub X y E sub Y, y esa relación es esta que está acá. Es esta que está acá. Ahora, esta relación se corresponde a la descripción matemática paramétrica de una elipse que va recorriendo de, digamos, puntos EX e Y que caen sobre una elipse. O sea, si esto es un número, epsilon 0x es un número, perdón, E0x es un número, E0y es un número, epsilon es un número. Bueno, los puntos EX y EY que satisfacen esta ecuación, si yo los dibujo sobre el plano EX e Y, esos puntos caen sobre una elipse. Eso significa que esto es una ecuación paramétrica, se llama para una elipse, porque me dice qué pares de puntos EX e Y, los pares de X de puntos, perdón, los pares de puntos X e Y que satisfacen esto, cuando los dibujo en el plano, caen sobre una elipse. Por eso se llama ecuación paramétrica para una elipse. ¿Está? Es una elipse, además, que el ángulo que forma su eje mayor con respecto al eje X, alfa, cumple esta otra cosa que está acá. También depende de las amplitudes y el desfasaje. ¿Está? Entonces, les repito, la demostración de que esto es así, y por lo tanto que esta expresión describe una polarización general elíptica, está al final de la presentación de hoy, el detalle matemático, donde llegamos a ver esto, que muestra que esta componente y esta componente van cayendo sobre una forma particular de forma elíptica, con estas propiedades. Bueno, entonces, acuérdense que esto es lo más general posible, porque estamos diciendo que estamos combinando dos perturbaciones con amplitudes diferentes en principio, y desfasadas unas de otras con un épsilon arbitrario. Entonces vamos a ver que efectivamente los casos que ya vimos antes
son compatibles con esta ecuación que es totalmente general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acuérdense, fíjense, si el desfasaje era pi sobre 2, teníamos polarización circular, ¿se acuerdan? Entonces veamos que si ponemos acá pi sobre 2, ¿qué sucede? Si epsilon es pi sobre 2, por ejemplo, epsilon es pi sobre 2, fíjense que acá me queda coseno de pi sobre 2, que es 0. Así que me queda que la tangente de 2 alfa es 0, y eso solo ocurre cuando alfa es 0. O sea, epsilon pi sobre 2 significa que alfa es 0. Así que me daría una elipse centrada con los ejes principales, epsilon x y epsilon y. Pues este ángulo sería 0. Y además, si epsilon es pi sobre 2, fíjense que este término me queda coseno de pi sobre 2, se va, y este término me queda 1, ¿no? Seno cuadrado de pi sobre 2 es 1. Así que toda esta ecuación se traduce en esta que está acá, que es la ecuación paramétrica de de una elipse centrada en los ejes. De hecho, fíjense que si E0x es igual a E0y, esto me queda la ecuación paramétrica de una circunferencia. ¿Está bien? Lo que quiero decir es que si epsilon es pi sobre 2 y además las amplitudes estas son iguales, esta ecuación se puede escribir de esta manera, ¿no? Porque esto es igual a esto, lo llamo E0y, y lo paso para este lado, y me queda esto que está acá. Y eso me dice que todos los puntos que cuando x e y, que cuando los elevo al cuadrado me dan una constante, son los que me caben dentro de son los que me describen una circunferencia. Por lo tanto, tener un desfasaje de más o menos pi sobre 2 y amplitudes iguales es una polarización circular, que es un caso particular de la polarización elíptica, con estos valores para epsilon y con esta condición para las amplitudes. Entonces, vimos que si epsilon es pi sobre 2, la elipse queda alineada con los ejes. Si epsilon es más o menos pi sobre 2 y además las amplitudes son iguales, queda polarización circular. ¿Está bien? Veamos qué pasa si epsilon es 0. Si epsilon es 0 o un múltiplo de 2pi, es lo mismo, fíjense lo que pasa arriba. Si epsilon es 0, de este lado me queda 0, y acá me queda coseno de 0, que es 1. Así que la ecuación que me queda es que el primer término más el segundo término menos el tercero es igual a 0. Con esto igual a 1. ¿Sí? Pero esto fíjense que es interesante porque esto es lo siguiente, esto es considerar que, es decir que esto es igual a 0, porque esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. Este binomio, el cuadrado de este binomio, lo que tiene que ser igual a 0. Así que si lo que está dentro del paréntesis al cuadrado tiene que ser igual a 0, bueno, lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que esto tiene que ser igual a esto. O lo que es lo mismo, que E sub i es una constante por E sub x. ¿Está bien? ¿Pero esto qué significa? Que estoy en la condición, si E sub i es una constante por E sub x, es una condición de polarización lineal, ¿no? Porque cuando x sea máximo, y va a ser máximo, cuando pase por 0 va a pasar por 0, y cuando sea mínimo va a ser mínimo. Es el caso de polarización lineal. Perfecto. Bueno, y cuando epsilon sea más pi, acá me va a aparecer un signo menos, y lo que me va a hacer es que un máximo coincida con el mínimo, así que va a ser lineal, pero en los otros cuadrantes. ¿Está bien? Como habíamos visto. Así que, como vemos, esta expresión, o la superposición general con una amplitud en x cualquiera, amplitud en y cualquiera y un desfasaje cualquiera, es una polarización elíptica en general, y los casos particulares que fuimos viendo corresponden, bueno, son compatibles con lo que estamos obteniendo ahora. ¿Está bien? Con esta descripción. Entonces, resumiendo todo esto gráficamente, cualquier estado de polarización se puede escribir como a partir de una combinación de algo que oscila en x y algo que oscila en y, desfasado con respecto a lo que oscila en x y posiblemente con una amplitud diferente.
esta expresión acabamos de ver que es lo mismo que esta otra que está acá. Es compatible con un estado elíptico en un caso general. Ahora, hay casos particulares para cosenos por ejemplo, para distintos épsilon, que hacen que la elipse se transforme en una recta, y esto es caso de polarización lineal, cuando coseno de épsilon es 0, como vimos antes. Cuando cuando epsilon es pi sobre 4, tengo esta situación, oscilando de esta manera. Cuando es más pi sobre 2, acuérdense, tengo la polarización, en este caso elíptica, pero alineada con un eje, porque en esta situación, por cómo lo dibujé, E sub x es más grande que E sub y, entonces exploro verticalmente más recorrido que horizontalmente, pero esta es esta situación, y así sucesivamente. Para distintos valores de epsilon, es como que esta elipse va tomando distintas formas, y para 0 es lineal, para más pi toma esta forma, y para 2pi vuelve a ser lineal, y recapitulo lo que tengo acá. ¿Se entiende? Entonces, el estado más general es, de vuelta, esta situación que está aquí. ¿Alguna pregunta? Por ahora. ¿Estamos? Bueno. Perfecto. Yo hoy voy a terminar un poquito antes, voy a terminar acá. Si quieren, como es temprano, podemos responder algunas cosas que quieran preguntar de la clase de hoy o de clases anteriores, y si no, los dejo libre para que se vayan a tomar un mate o un cafecito. Yo quería preguntar algo, pero de clases anteriores, puede ser. Dale, sí, decime. Hay una parte donde vos explicás cómo funciona cuando el objeto es de lentes.